Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Esta parte que hoy comenzamos empieza con la historia de Gopakumar, un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 4. Vaikunta, el reino espiritual. Parte 3 de 6. Texto 108. Sri Gopakumar continuó. Al principio las palabras de los Vaikuntavasis me hicieron sentir avergonzado. Luego me sentí satisfecho, aunque en verdad el núcleo íntimo de mi corazón no estaba totalmente apaciguado. Comentario. La opinión del primer grupo de devotos incomodó a Gopakumar. La del último grupo le hizo sentirse mucho más satisfecho. Oír a los Vaikuntavasis discrepar sobre la importancia de glorificar los pasatiempos del Señor en Gokula le había dolido como una espina en el corazón. Incluso había oído a algunos de ellos menospreciar el Brajalila de Krishna. Sin embargo, no había oído ni una sola palabra que describiera los pasatiempos que más apreciaba. Más tarde, su mente se apaciguará cuando escuche las conclusiones filosóficas de Sri Narad que harán vibrar las fibras comprensivas de su corazón. Texto 109. Me sentí algo desanimado por no poder ver la forma única, los pasatiempos y otras características de los pies de loto de mi adorable Señor, Sri Gopal. Comentario. En Vaikunta, Gopakumar no podía contemplar los pasatiempos de Sri Gopal, su séquito y en seres únicos, su bondad especial o las formas especiales en que se divierte con sus devotos. Pero, como indica el sufijo bat, como si, la decepción de Gopakumar era sólo aparente. Nunca hay desaliento real en Vaikunta. Texto 110. Sin embargo, luego vería al señor Vaikuntanath, el más excelso conocedor de todo, como el querido hijo de Nanda Maharaj. Vería a Lakshmi y Dara como Radhika y Chandravali, y vería a los asistentes personales como los jóvenes de Braja. Comentario. Tan pronto como la mente de Gopakumar comenzara a quejarse, su visión cambiaría. Vería al señor Narayan como Krishna, a sus 2 consortes como las gopis principales de Braja y a sus sirvientes, asistentes como pastores. No es que Gopakumar produjera esta transformación con su poder mental personal. Más bien lo hizo el señor Narayan, que es Sarvagya Shiromani, el mejor conocedor de todo, y Prabhu, el amo supremo. Puesto que el señor Narayan es el mayor de todos los místicos omniscientes, él sabía que la mente de Gopakumar estaba perturbada, y puesto que el Señor tiene todas las energías divinas a mano, él hizo fácilmente este ajuste para aliviar la ansiedad de Gopakumar. Texto 111. De todas maneras, mi mente seguiría sintiéndose triste porque no podía ver al Señor y a sus compañeros jugar como lo hacen aquí, en la tierra de Braja. Texto 112.
En los jardines de Vaikunta veía esporádicamente a mi Señor aparecer como en Braja, realizando sus pasatiempos, y veía los jardines llenos de rebaños de vacas. Otras veces le vería sentado, como de costumbre, en su trono, con todo esplendor, pero con el mismo aspecto que mi señor Gopal. Comentario. A veces Gopakumar vislumbraba al señor Narayan jugando en los jardines de Vaikunta como un pastor de vacas, manejando a sus vacas. Incluso dentro del gran palacio del Señor, donde el Señor se sentaba en el mejor de sus tronos, flanqueado por devotos como Lakshmi, Dharani, Shesha y Garuda, Gopakumar a veces lo veía como Srimadan Gopal en todos los aspectos de su vestimenta, séquito y otras características. Texto 113. Aún así, puesto que sabía que él era la suprema personalidad de Dios y porque recordaba que me encontraba en Vaikuntha Loka, surgían en mí sentimientos de respeto y reverencia, y estos bloqueaban mi amor puro y dejaban mi mente insatisfecha. Comentario. Ver al señor Narayan como Madan Gopal apartó la conciencia de Gopakumar de que el Señor era el omnipotente controlador. Sin embargo, a continuación, Gopakumar recordaría que se hallaba en Vaikunta, donde predominan el respeto y la reverencia hacia el Señor. Afectado por el ánimo de Vaikunta, Gopakumar era incapaz de sentir el mismo flujo libre de prema de antes. Texto 114. Los favores especiales que había recibido de Gopaladeva en mi meditación, sus abrazos, sus besos, la misericordia que había obtenido directamente, estos no los pude tener aquí, aunque eran lo que deseaba, y por eso me sentí afligido. Comentario. Gopakumar esperaba que el objeto de su devoción le correspondiera con abrazos afectuosos, besos y charlas jocosas e íntimas, pero estos no llegaron por parte del señor Narayan. Texto 115. A veces el Señor se iba en secreto a algún lugar con algunos de sus allegados íntimos. Entonces todos los demás que solían estar cerca de él se lamentaban, incapaces de ver a su Señor. Comentario. No podía Gopakumar tener la seguridad de que, gracias a la prodigiosa influencia de la vida en Vaikunta, incluso sus esperanzas de correspondencia llegarían a cumplirse? Tal vez, pero tenía otras razones para sentirse desdichado. Texto 116. Cuando yo preguntaba a qué se dedicaba el Señor en estas salidas, todos me ocultaban los hechos como si fueran secretos confidenciales. Nadie revelaba nada con claridad. Comentario. A pesar de sus sinceras indagaciones, nadie le dijo a Gopakumar a dónde había ido el señor Narayan, ni por qué. Quien lo supiera no estaba dispuesto a hablar del tema abiertamente, porque hacer públicas las noticias de los pasatiempos privados del Señor Supremo podría perturbar el ánimo reverencial de Vaikunta. Texto 117. Entonces, y en el mismo momento en que hice la pregunta, el Señor del Universo reapareció ante nosotros, poniendo fin a nuestra angustia y expandiendo nuestra alegría hasta convertirla en un océano. Comentario. Según la descripción de Gopakumar, podría deducirse que en Vaikunta existe la infelicidad como en todas partes. Sin embargo, como explica este verso, la ausencia del Señor fue solo momentánea. Tan pronto como los devotos sintieron angustia, el Señor regresó. El tiempo es más sutil en Vaikunta que en el reino mortal. Un instante en Vaikunta equivale al más prolongado lapso de tiempo en el mundo terrenal. Sri Maitreya describe esto en el Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 11. Allí dice, la duración de las dos partes de la vida de Brahma, como se mencionó anteriormente, se estima que es igual a un nimesha, menos de un segundo para la Suprema Personalidad de Dios, que es inmutable e ilimitado, y la causa de todas las causas del universo. Esta escala de tiempo comparativo es solo metafórica. Sin embargo,
Ese sentido figurado del tiempo espiritual contribuye al encanto de los lilas del Señor Supremo en Vaikunta. En realidad, el tiempo en Vaikunta no se corresponde al del mundo material. El tiempo no delimita la duración de la vida de los residentes en Vaikunta, porque allí todo es eterno e infalible. El regreso del señor Narayan de sus excursiones alivió a sus devotos de su ansiedad y acrecentó el océano de su éxtasis, del mismo modo que la salida de la luna acrecienta el éxtasis de los poetas. Texto 118. Siempre que mi mente, acorde a su propia naturaleza, se perturbara, los vastos esplendores del mundo Vaikunta disiparían mi agitación, tal como el sol disipa la oscuridad. Comentario. La mente de Gopakumar permanecía inquieta porque en Vaikunta era incapaz de encontrar el objeto de su deseo. Texto 119. Cada vez que tenía la impresión de no haber alcanzado el objeto de mi deseo y cuando mi corazón, por lo tanto, sufría, como a menudo me sucediera antes, recordaba la causa raíz de mi insuficiencia y esa comprensión por sí misma disipaba el dolor. Comentario. La insatisfacción que Gopakumar sentía en Vaikunta había sido preparada para ayudarle a progresar más hacia un mundo aún más especial y querido. Allí descubriría el éxito final de su adoración a los pies del loto de Srimadan Gopal. Mientras tanto, la poderosa influencia de Vaikunta evitó que sintiera excesiva angustia a pesar de no haber alcanzado todavía su meta. Su inteligencia le permitió percibir que la causa de su sufrimiento era su deseo de alcanzar un lugar especial más allá incluso de Vaikunta, y esta comprensión era suficiente para apaciguarlo por el momento. Sabía que ahora que había alcanzado Vaikunta, sin duda se sentiría plenamente satisfecho, si no de inmediato, al cabo de poco tiempo. Texto 120. No tengas la menor duda, le diría a mi mente. No hay logro más deseable que vivir aquí en Vaikunta. Entonces, ¿para qué plantear siquiera la pregunta? Comentario. Gopakumar se dirigía a su propia mente en esos términos. Nadie debe cuestionar la conclusión establecida de los Vedas de que Vaikunta es el destino más elevado del alma. Texto 121. Oh corazón voluble, emplea ahora tu inteligencia, por tanto, para apartar lejos esta naturaleza inferior, pues no pertenece a este lugar. No hay nada más grande que residir en Vaikunta, no hay meta mayor. Considera los centenares de argumentos que apoyan esta verdad y consigue la paz más elevada. Texto 122. Después de instruir así a mi mente, me contemplaba a mí mismo en mi forma Satchitananda y me veía saboreando constantemente lo que parecía la felicidad más elevada, intensa y asombrosa, adorando al Señor Supremo en Vaikunta. Comentario. Cuando Gopakumar pensaba racionalmente en su situación, podía apaciguarse, pero aún así, su corazón se sentía a veces impotentemente atraído por el recuerdo de Srimadan Gopal y se perturbaba. Texto 123. En consecuencia, residí en Vaikunta unas veces alegre y otras trastornado. A la sazón, un día Narada me encontró en un lugar apartado. Texto 124. Esa joya cimera de entre las personas misericordiosas, el devoto más querido del Señor, es un océano de los sabores del servicio devocional del Señor. Él me satisfizo, bendiciéndome y tocando mi cabeza con su mano, que sostenía su amiga, Lavina, y luego me habló. Texto 125. El gran maestro, Narada, dijo: Mi querido hijo de pastores, has recibido la misericordia del Divino Señor de Vaikunta. Sin embargo, por algunas señales, como la palidez de tu rostro, da la impresión de que te encuentras deprimido, como quien sufre una desgracia. Comentario. Habiendo obtenido el favor del señor Narayan, Gopakumar no puede estar, de hecho, afligido.
Narada, por tanto, percibe algo paradójico. Debido a la palidez de Gopakumar, sus miradas distraídas y sus profundos suspiros, parece víctima de alguna desgracia. Sin embargo, Narada tiene el suficiente conocimiento como para conformarse con estas señales externas. Texto 126. Dime, por favor, ¿qué margen puede haber en este lugar para el dolor y la pena? Tengo mucha curiosidad, porque nunca he visto aquí a nadie en tal estado. Comentario. Gopakumar podría decir simplemente que tiene ese aspecto porque es infeliz. Pero entonces Narada tendría que pedirle explicaciones, ya que el dolor y la tristeza nunca se han mostrado antes en Vaikunta. Texto 127. Sri Gopakumar dijo: tuve la gran fortuna de reunirme con esa gran autoridad, Narada, el más fiable de los bienquerientes, que era igual a mi gurú. Y así le revelé plenamente lo que había en mi corazón. Comentario. Para Gopakumar, Narada no solo era Paramapta, es decir, la fuente más autorizada de conocimiento, sino también Surit Shrestha, el mejor amigo posible. Estas dos cualificaciones le hacían tan bueno como el Diksha Guru de Gopakumar. Así pues, Gopakumar no dudaba en absoluto en compartir con Narada todo lo que sentía. Texto 128. Después de escuchar toda mi historia, Narada lanzó un breve suspiro. Miró a su alrededor, me atrajo hacia sí y me habló compasivamente, en voz baja. Comentario. Narada podía comprender el descontento de Gopakumar porque Narada sentía lo mismo. Narada se consideraba poco afortunado por no poder alcanzar el mundo especial por encima de Vaikunta. Que Gopakumar se lo recordara le entristeció, pero para evitar disgustar más a Gopakumar, ocultó su propia angustia. Después de mirar a su alrededor para asegurarse de que estaban solos, atrajo a Gopakumar a su lado para decirle algo confidencial. Narada se sintió especialmente compasivo. De hecho, estaba totalmente absorto en el rasa extático denominado Karuna. Texto 129. Sri Narada dijo: mediante una cadena de razonamientos lógicos, has llegado a la conclusión de que no hay nada más elevado que alcanzar que esta morada, e indudablemente estás en lo cierto. La verdad no puede ser otra que esta. Texto 130. Aún así, deseas ver con tus propios ojos los adorables, placenteros pasatiempos del Señor que se te aparecen cuando meditas. Deseas ver esos pasatiempos aquí, en Vaikunta, y con todo detalle. Comentario. Mientras meditaba en su mantra, Gopakumar veía en su mente al señor Madan Gopal y sus pasatiempos únicos. Narada sabía que la ambición insatisfecha de Gopakumar era ver esos mismos pasatiempos en Vaikunta, verlos con sus propios ojos y vivirlos plenamente. Texto 131. Esos pasatiempos proporcionan el mayor placer incluso al Señor mismo. Encantan el corazón, pero solo pueden ser percibidos mediante una clase especial de amor. Son el misterio más confidencial. Solo es posible acercarse a ellos por medio del más alto grado de prema, como el de los residentes de Braja. Sin duda, esos pasatiempos nunca podrán ser vistos por personas como yo. Comentario. En contraste con las diversas opiniones especulativas de los devotos de Vaikunta sobre la posición de los pasatiempos del Señor en Gokula, Narada revela a Gopakumar la verdad concluyente sobre esa morada especial. Texto 132. Es en un mundo determinado, en algún lugar por encima de todos los demás, donde deben verse esos pasatiempos que encantan a los devotos del Señor. Pero debido a tu bhakti por el Señor de la creación, has venido a Vaikunta.
¿Cómo vas a ver esos pasatiempos aquí? Comentario. Gopakumar, tras despertarse su interés, quiere saber dónde puede ver los pasatiempos supremos del Señor. Narada responde que esos pasatiempos tienen lugar en un lugar particular, por encima de cualquier otro mundo material y espiritual. Como ese lugar único es muy secreto, Narada no puede mostrárselo a Gopakumar de inmediato. Gopakumar tendrá que ganarse su entrada. No debe esperar ver esos pasatiempos en Vaikunta porque en el mundo donde tienen lugar esos pasatiempos, la actitud de los devotos del Señor difiere de la actitud predominante en Vaikunta de asombro y reverencia. En ese mundo superior prevalece la amistad más íntima con la Suprema Personalidad de Dios. Un devoto puede alcanzar ese mundo solo conociendo al Señor Supremo en amorosa amistad. Texto 133. ¿Cómo puede revelarse este magno secreto aquí en Vaikunta, donde se muestra el límite máximo de la todopoderosa opulencia del Señor? Comentario. Los devotos pueden percibir los pasatiempos más íntimos del Supremo solo en el lugar especial propicio a las excepcionales actitudes de amarle en la más entrañable amistad. Texto 134. Deja a un lado todas estas lamentaciones y simplemente contempla al divino amo de Vaikunta como el mismo Señor que tú adoras. No los consideres dos personas diferentes. Comentario. Gopakumar tendrá su mente pacificada si simplemente comprende que el Señor Narayan es su propio Madan Gopal. Texto 135. Entonces, incluso aquí, tu corazón se inundará de felicidad suprema, ilimitada y siempre en aumento. Comentario. La alegría que Gopakumar sentirá al comprender que Narayana y Gopal son la misma persona, satisfará las exigencias de su corazón. Ese gozo aumentará siempre porque a cada momento amanecerán nuevos sentimientos de dulzura no descubierta. Sin embargo, Gopakumar podría pensar que la novedad de esa alegría recién descubierta se agotará. En absoluto, le informa Narada, esa alegría es absolutamente perfecta, pero si siempre aumenta, ¿no tiene un límite, aunque sea cambiante? No, responde Narada, ese gozo es ilimitado, no tiene medida finita, su cualidad crece perpetuamente. Incluso al principio, cuando un devoto comienza a comprender ese gozo, parece casi completo en todos sus aspectos. Texto 136. Sri Gopakumar dijo: Entonces quise oír a Narada explicar de su propia boca ciertas conclusiones filosóficas sobre las que yo ya estuve pensando. Mis oídos me obligaban a ello. Comentario. Gopakumar se siente aliviado por lo que Narada ha dicho hasta ahora. En el texto 39 de este capítulo, Gopakumar se había propuesto explicar más adelante a su alumno Brahmana la razón de la extrema variedad de apariencias en Vaikunta. Con la ayuda de las instrucciones de Narada, Gopakumar lo ha conseguido. Ahora quiere liberar al Brahmana de todas las dudas y conceptos erróneos, iluminándole acerca de la esencia más inapreciable de la filosofía Vaishnava, que Narada reveló cuando Gopakumar se reunió con él en Vaikunta. Los textos 136 a 235 narran estas enseñanzas venideras. Texto 137. Debido al respeto y la timidez, no fui capaz de preguntarle sobre estas materias, pero esa eminencia entre los místicos omniscientes, el más grande Vaishnava, sabía lo que estaba pensando. Texto 138. Para dar placer a mis oídos y a su propia lengua,
expuso brevemente cada uno de los temas que yo estaba considerando. Texto 139. Sri Narada dijo: no pienses que las bandadas de animales y pájaros de este lugar, o los árboles, enredaderas, arbustos, hierba y demás vegetación, están hechos de tierra, como las criaturas comunes en la modalidad de la ignorancia. Comentario. Gopakumar vio en Vaikunta muchos animales, como vacas, caballos y elefantes, aves como palomas y cucos, árboles, arbustos y enredaderas como mandaras y kundas, y criaturas aparentemente perniciosas como insectos y gusanos. En el caso de pensar que se trataba de seres vivientes inferiores nacidos en cuerpos cubiertos por la modalidad de la ignorancia, se habría equivocado. No estaban degradados como los seres vivientes del mundo material que asumen cuerpos hechos del elemento tierra. Texto 140. De hecho, todos ellos son allegados personales de Sri Krishna, todos con cuerpos espirituales Sachit Ananda. Han asumido estas formas para saborear el éxtasis de servir al Señor de diferentes maneras. Comentario. Estos Vaikuntavasis eligen representar papeles tales como animales y aves para aumentar la variedad del placer del Señor Narayan, y también quieren compartir ese placer. En consecuencia, los pájaros, abejas, árboles y enredaderas descritos por el señor Brahma en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, cuando relata su propia experiencia de Vaikunta, no son criaturas ignorantes como las correspondientes especies de vida del mundo material. Texto 141. Han asumido formas con colores y formas similares a las del Señor, que han adorado como el más querido. Comentario. Este verso indica que los devotos de Vaikunta que advienen en formas no humanas, como las de algún animal o planta, han adorado formas similares del Señor Narayan, quien, por medio de su expansión, advino en esas mismas especies. Estos devotos, cada uno a su manera, han comprendido la perfección de Sarupya, habiendo alcanzado formas similares a las del Señor Supremo. Texto 142. Habiendo alcanzado cada uno la igualdad con una forma particular del Señor, han obtenido las opulencias de diversas clases de cuerpos, como sabios, semidioses, peces, tortugas, seres humanos y clarividentes místicos. Texto 143. Algunos se convirtieron en cerdos, hombres león o enanos, y algunos tienen 3 ojos, 4 brazos o miles de ojos, como el Mahapurusha. Texto 144. Algunos han asumido cuerpos con miles de caras o los rasgos de deidades como el sol, la luna y los dioses del aire y el fuego. Algunos tienen 4 brazos u 8 o 12 o más, y diversos tipos de vestidos, ornamentos, símbolos y otros atributos. Comentario. El Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 9, describe a los residentes de Vaikunta con apariencia similar a la del Señor Supremo y múltiples colores corporales. Allí dice: la descripción de los habitantes de los planetas Vaikunta dice que ellos tienen una tez de un resplandeciente color azulado, como el cielo. Sus ojos se asemejan a las flores de loto. Su vestimenta es de un color amarillento y sus rasgos corporales son muy atractivos. Ellos tienen justo la edad de jóvenes que están creciendo. Todos tienen 4 manos, todos están hermosamente adornados con collares de perlas que tienen medallones decorativos y todos parecen ser refulgentes. Algunos de ellos tienen una tez refulgente como el coral y los diamantes, y en la cabeza tienen guirnaldas florecientes como las flores de loto, y algunos llevan aretes. En los textos 144 a 147, Narada describe con cierto detalle esta variedad de formas corporales, vestidos, etc.
Algunos devotos de Vaikunta tienen el aspecto de seres humanos por haber alcanzado Sarupya, semejanza en la forma, con encarnaciones del Señor tales como Sri Raghunath. Otros aparecen como munis debido a Sarupya, con encarnaciones de sabios como Sri Kapiladeva, o como semidioses con Mambatara avataras como el señor Satyasena o el señor Vibhu. Otros aparecen como rishis por Sarupya, con encarnaciones como Sri Parashurama, o como peces por Sarupya con el señor Matsya, o tortugas como el señor Kurma. Algunos que adoran a Shiva o Brahma como representante del Supremo adquieren cuerpos con 3 ojos o 4 cabezas. Algunos parecen Indra con 1000 ojos, Anantashesha con miles de cabezas, o Surya u otros semidioses. Las escrituras védicas como los Aindra Shrutis, los mantras que enaltecen a Indra, apoyan tal adoración de semidioses como representantes del Señor Supremo. En el canto quinto del Srimad Bhagavatam también encontramos semidioses como Surya siendo adorados como representantes del Señor en Plakshadvip y las otras divisiones del sistema planetario Burlock. El único medio para lograr la entrada en Vaikunta es el amor puro y exclusivo a los pies del loto del Señor Supremo. Los adoradores corrientes de semidioses nunca son elegidos para convertirse en residentes de Vaikunta, pero los adoradores que consideran a Shiva y a otros semidioses como idénticos al Señor Vishnu logran la perfección especial Vaishnava. Como describen el Vamana Purana y otras escrituras, esos devotos se unen a los excelsos allegados del Señor Supremo al que adoran, ya sea en los respectivos planetas de los semidioses representantes del Señor, o, en algunos casos, en un planeta Vaikunta, donde los devotos se ven dotados con las opulencias especiales de esos semidioses. Los Vaikuntavasis, cuyos cuerpos son iguales al cuerpo trascendental del Mahapurusha, la primera encarnación del Señor Vishnu para la creación material, son aquellos que han alcanzado el Sarupya adorándole. Tienen miles de brazos, piernas, cabezas y otros miembros. En el texto 144, la palabra Adi, y así sucesivamente, aparece 2 veces. La primera vez indica que algunos devotos en Vaikunta asumen cuerpos que se parecen a los de otros semidioses como Yamaraj y Aryama, que son representantes materiales de varios poderes personales del Señor Supremo. La segunda vez, Adi, indica que además de los 4 brazos habituales, algunos devotos de Vaikunta tienen 8 brazos, 12 brazos o más. Textos 145 y 146. Quien llega a Vaikunta lleva a cabo el mismo servicio a los pies del loto de Krishna por el que había desarrollado gusto al final de su vida material, y realiza ese servicio con todo detalle, con el vestido, la forma y demás adecuados, puesto que cada actitud devocional es amada por la personalidad de Dios y proporciona placer al devoto absorto en ella. Comentario. Los cuerpos de algunos residentes de Vaikunta se parecen a los de sabios y otros seres humanos, o monos, demonios o lo que sea, pero no se asemejan a ninguna de las formas similares a la humana o similares a sabios que adopta el Señor, como el señor Ramachandra o Kapiladeva, ni a ninguna expansión o encarnación que el Señor acepte en otras especies. Las formas inusuales que algunos devotos de Vaikunta aceptan se explican en estos 2 versos. Mientras practicaban el servicio devocional en sus vidas materiales anteriores, esos devotos se acercaron a la perfección del amor a Dios y por eso comenzaron a mostrar síntomas de esa perfección. Esos devotos variaban en sus actitudes individuales o rasas y variaban en consecuencia en las formas del Señor en las que se centraba su devoción. Y cuando esos devotos alcanzaron Vaikunta, trajeron consigo sus rasas individuales.
En cada caso, por inusual que fuera la forma de devoción, daba placer al Señor Supremo. Debido a que esas actitudes individuales complacían al Señor, resultan atractivas también para los devotos que las expresaban, quienes, por lo tanto, no querían renunciar a ellas. Cuando el Señor Supremo lo desea, algunos de sus devotos imitan las actividades mundanas de Indra, Chandra y otros semidioses, incluso en Vaikunta. Después de todo lo que existe se puede encontrar en Vaikunta en una forma purificada. Texto 147. En Vaikunta, cada devoto ve al Señor Supremo, Sri Narayan, en la forma del Señor particular al que adora, con el aspecto y otras cualidades convenientes. Comentario. El Señor Narayan tiene 4 brazos y una tez azul oscuro, pero debido a que los devotos se sienten atraídos por él en otras formas, las todopoderosas energías personales del Señor permiten a los devotos verle en cualquier forma que deseen. Así, en Vaikunta, cada devoto puede contemplar al Señor Supremo a su manera. Texto 148. El mismo tipo de éxtasis que estos devotos disfrutaron previamente al adorar al Señor, continúan disfrutándolo aquí, en Vaikunta. Lo obtienen como una dicha única, ininterrumpida, incesante, más y más fresca a cada momento. Comentario. El tipo de éxtasis devocional que cada nuevo residente de Vaikunta desarrolló en su última vida material continúa en Vaikunta, pero en la plataforma de la perfección espiritual, y el éxtasis crece constantemente, adquiriendo una variedad cada vez más fresca. Textos 149 y 150. Estos devotos siguen viendo a su propio Señor adorable, como anteriormente, con todas sus características únicas que encontraron encantadoras, su mismo séquito y todo lo demás. Estos devotos, cada uno en su actitud favorita, esperan constantemente servirle a Él. Son en verdad los más sabios de los santos, pues cada uno de ellos ha alcanzado la perfección final de su propia fe. Comentario. Cada Vaikunthavasi adora una forma del Señor tal como se aprecia junto con el séquito y los enseres únicos de ese Señor. El señor Raghunath, por ejemplo, está acompañado por sus hermanos encabezados por Lakshman y por la hija de Janaka. También cuenta con su arco, su reino de Ayodhya y sus pasatiempos como el exilio en el bosque. Los devotos de Sri Raghunath se sienten especialmente atraídos por estas características únicas del Señor. Esos devotos y todos los demás de Vaikunta son los mejores de los santos, porque su fe en el Señor Supremo es pura e inamovible. Texto 151. Consecuentemente, adoran las formas del Señor que les son favoritas en los lugares donde Él reside, sus opulentas ciudades y otras moradas, y acrecientan el océano de la felicidad. Comentario. El reino de Vaikunta tiene muchas zonas confidenciales, incluidas ciudades como la Ayodhya del señor Ramchandra. Los devotos que mientras vivían en el mundo material adoraban al Señor Supremo como si residiera en alguna morada particular, van a una morada similar en Vaikunta, donde continúan adorándole con el séquito y los enseres que les atrajeron. La todopoderosa personalidad de Dios está presente en Vaikunta como Narayan, sentado en sus excelentes palacios en el mejor de los tronos. Sin embargo, a todos sus devotos rendidos les muestra el aspecto de sí mismo que ellos amen con especial afecto. Nunca debemos pensar que el hecho de que el señor Narayan muestre múltiples formas a diversos devotos sea algo ilusorio. En Vaikunta no existe influencia de la energía material ilusoria, y el Señor es capaz de hacer lo que Él quiera. Las moradas especiales como Ayodhya que se manifiestan dentro de Vaikunta no son mundos separados, sino despliegues especiales de variedad espiritual
dispuestos para expandir ilimitadamente las glorias del Señor y el éxtasis de sus devotos. Texto 152. Los devotos que no se sienten atraídos exclusivamente por una forma concreta del Señor, aquellos cuyo afecto no está centrado en una sola apariencia suya, se hallan dispuestos a servirle en cualquier forma. Comentario. Algunos devotos se sienten atraídos por todas las apariencias del Señor Supremo. Esos devotos sirven a cualquiera de las formas del Señor de Vaikunta sin ninguna preferencia en cuanto a cuál. A otros devotos les atrae servir a 2, 3 o varias formas particulares. Texto 153. Algunos devotos se dedicaron al mantra de 8 sílabas o a algún otro mantra para el esposo de Lakshmi, y cuando estos devotos abandonaron sus cuerpos materiales, todos obtuvieron el refugio de este Vaikunta. Comentario. Los devotos de Narayan pueden entender su relación cantando el mantra de Narayan de 5, 8 o 12 sílabas. Sri Parashara Muni afirma en el Vishnu Purana: la luna, el sol y el resto de planetas son creados y destruidos una y otra vez. Sin embargo, las personas que han meditado en el mantra de 12 sílabas nunca han tenido que volver hasta el día de hoy. Puesto que todos los mantras del Señor Narayan invocan sus santos nombres, el mantra de 12 sílabas mencionado aquí se refiere indirectamente a todos los mantras del Señor, no solo al mantra de 12 sílabas, como medios eficaces para alcanzar Vaikunta. Los devotos que adoran al Señor perfectamente con cualquiera de sus mantras alcanzan su refugio en la otra vida. Y entre los devotos así refugiados, aquellos que adoran al Señor como supremo controlador lo alcanzan en Vaikunta. Texto 154. Todos los devotos en Vaikunta gozan de una felicidad particular a la que aspiraron y que consideran superior a todas las demás. Esto crea una jerarquía de gustos, pero dentro de ella una igualdad simultánea. Comentario. Cualquiera que sea la felicidad que un devoto haya sentido al adorar al Señor Supremo en el mundo material, ésta se expande sin límites cuando logra entrar en Vaikunta. En otras palabras, todos los devotos en Vaikunta comparten la misma naturaleza espiritual básica, pero sienten variedades de placer. Diferentes devotos saborean diversas cualidades de éxtasis en su audición, canto y adoración, y el éxtasis de un devoto puede ser mayor que el de otro. Aún así, cada devoto en Vaikunta está satisfecho con su propio servicio devocional. Cualquiera que sea su rasa, cuando se desarrolla hasta su plena madurez, saborea plenamente el éxtasis que le es natural. Este aspecto ya se ha tratado y más adelante se aclarará aún más. Textos 155 a 157. En los advenimientos del Señor a la tierra, Él muestra variedades e igualdades similares. Las formas del Señor son el refugio y el tesoro de la tierra. Entre ellas están Naranarayan y Dattatreya, y Parashuram, el hijo de Jamadagni, y Kapila. Entre ellas se encuentran las que asumen festivamente el aspecto de deidades, y aquellos como Vishnu y Yagyeshvar, a quienes has visto en Svargaloka y otros planetas superiores. Existen encarnaciones tan diversas como Matsya, Kurma, Mahabharaja, Shriman Nrisimha y Vamana. Cada una de estas formas del Señor tiene sus propias actividades y nombres, y sin embargo todas ellas son plenas en lo que a eternidad, conocimiento y bienaventuranza se refiere. Aunque manifiestan variedad, en sustancia son eternamente una. Comentario. Los devotos liberados del Señor Supremo pueden mostrar variedad de personalidades dentro de la unicidad básica de la existencia espiritual, porque están facultados por el Señor, que comparte con ellos su inconcebible capacidad de ser simultáneamente uno y muchos. Dios es uno, pero manifiesta una variedad infinita. Tiene su forma original como Krishna en Goloka y su expansión como Narayan en Vaikunta,
además de otras innumerables expansiones en los mundos espiritual y material. Sumadas a los avataras que él despliega en el reino material, se encuentran sus formas de deidad. Él adviene en la forma de innumerables deidades, cada una con su propia forma y personalidad, como Sri Sankarsana en Ilavrita Varsa, Sri Jagannath en Purushottam Kshetra y Sri Ranganath en Rangapuri, por mencionar solo algunas, en diferentes rincones del universo. En los planetas celestiales aparecen expansiones como Vamana, Vishnu y Yagyeshvar. Él desciende en muchas encarnaciones en todos los mundos materiales, algunas famosas como el señor Matsya y el señor Kurma, otras menos conocidas como el señor Hayagriva y el señor Hamsa. Las actividades, nombres y formas de estos avataras son múltiples, pero todos ellos son una única personalidad del Dios, completa en eternidad, conocimiento y bienaventuranza puros. Como se afirma en el Mahasamhita, no hay diferencia entre ninguna de las encarnaciones del Señor, ni entre su cuerpo y su alma. En verdad, todas las encarnaciones son omnipresentes e infinitamente sutiles. Así actúa la Suprema Persona Janardhan, haciendo uso de sus opulentos poderes. En Badarika-ashram, el señor Narayan aparece con su hermano más joven, Nara, como el hijo de Dharma, y actúa como guru para los ascetas. En el texto 155, la palabra Adi en Kapila Dayaha implica otras encarnaciones, incluyendo Vyasadeva y Dambantari, y en el texto 56 la palabra Adi, Swarga Loka Adisu, implica lugares de advenimiento adicionales del Señor en Maharloka, en Satyaloka y en las cubiertas universales formadas de tierra y otros elementos. En el texto 156, el segundo uso de la palabra Adi, Vishnu Yagyeshvara Adyaha, alude al Señor Mahapurusha en Brahmaloka y a las formas del Señor como Varaha, adoradas en las coberturas del universo. Gopakumar ha visto muchas de estas formas del Señor Supremo. La forma de Sri Vamana, mencionada por separado aquí, es diferente del Señor de cuatro brazos Vishnu, que es la deidad que preside Swargaloka. Como nos enseñan los Puranas, varias encarnaciones del Señor Vishnu aparecen más de una vez en diferentes épocas y bajo diferentes circunstancias. Se sabe, por ejemplo, que Matsya, el mayor de los peces, apareció una vez al final de un ciclo de yugas para salvar los Vedas durante la inundación devastadora del universo, y apareció una vez más durante una inundación parcial de la parte inferior del universo para mostrar su misericordia a Satyavrata Muni. También hay dos señores, Kurma. Uno sostenía la montaña Mandara sobre su dorso mientras el néctar era batido en el océano de leche, y el otro siempre sostiene la tierra. Del mismo modo, hay al menos 5 señores Varajas. El primero apareció de la fosa nasal de Brahma al principio de la creación. Elevó la tierra, la depositó en el océano Garbha y luego desapareció. El segundo salvó a la tierra de una inundación devastadora parcial, mató a Hiranyaksha y se fue a Swargaloka. El tercero, la encarnación del sacrificio védico, enseñó los métodos del sacrificio, alzó la tierra, le recitó el Varaha Purana y desapareció mediante su poder místico. El cuarto tomó la tierra y la allanó, pulverizando las montañas excesivamente grandes con sus afilados colmillos. La tierra asumió entonces la forma de su consorte, Varahi, gozó con él y dio a luz 2 hijos. Ese señor Varaha finalmente desapareció fundiéndose en la forma del señor Nrisimha, y sin embargo un quinto Varahadeva sostiene perpetuamente la tierra desde abajo. El señor Nrisimha también tuvo varios advenimientos diferentes, como sabemos por fuentes como el Brihat Sahasranam Stotra. Un Nrisimha derrotó a todas las madres celestiales, otro destrozó a Hiranyakashipu, y otro asumió la forma de un gato común y corriente. También hubo 2 advenimientos de Vamanadeva,
para engañar a dos asuras diferentes, Dundu y Bali, y hubo dos advenimientos tanto del señor Hayagriva como del señor Hamsa.